Bueno, empezaremos, ¿verdad? Bueno, quería preguntarles cómo van con sus trabajos. Eh, es hasta esta noche, aunque me dijeron que está habilitado para el 23, ¿verdad? Bueno, qué suerte que tienen. Así que pueden presentarlo hasta el día eh, de mañana, ¿no? Bueno, ¿quién más está llegando? A ver. Hola, 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 sí, Alberto. ¿cómo está? Bueno, yo tenía una duda sobre el trabajo, más o menos un poquito una explicación, ¿no? En la parte del marco de investigaciones, hay que apuntar ahí o redactarlos acerca de las investigaciones que se han hecho en Bolivia o podemos poner también de otros países. Sí, inicialmente en Bolivia, diríamos, y si no, un poco salirse más a nivel de internacional, América y lo que haya, ¿no? Más allá. Ahí se puede Pero poner lo que son los artículos, tesis, digamos, de maestría o investigaciones que hayan hecho para el grado de licenciatura, por ejemplo, ¿no? exactamente, también puedes agregar ahí propuestas de intervención que también son importante información que puede darte luces sobre tu tema, ¿no? Entonces, ahora, lo ideal es que sean temas, investigaciones que sean de tu tema exactamente, ¿no? Eh, de la sobre la misma población parecida. Y bueno, pues por ahí, si no hay exactamente así, entonces algo más próximo, quizá no con la misma población parecida, sino el tema puede ser relacionado, diremos, liderazgo, ¿no? Si no es liderazgo en jóvenes, que es lo que te interesa, por ejemplo, entonces quizás solamente liderazgo en adultos o liderazgo en alguna población más específica, como puede ser organizaciones sociales, ¿no? No tanto liderazgo organizacional, laboral, diríamos. Entonces, pero de todas maneras sirve, ayuda a ampliar, conocer qué tipo de investigación se han hecho. Y si no hay estudios específicos, entonces ya teorías sobre organización, ¿no? O en este caso sobre liderazgo. Y, y si no hay teorías, pueden haber también propuestas, programas, proyectos de intervención, educativos, de desarrollo, donde también son expuestos importantes conceptos, ¿no? Por ejemplo, las áreas de intervención, de capacitación o de desarrollo del liderazgo, los programas, los contenidos, las actividades suelen tomar en cuenta las dimensiones, justamente lo que veíamos en operacionalización de variables. Entonces, en los programas se contemplan las dimensiones y estas dimensiones pueden ser un importante dato para estructurar tu tema de investigación con estas dimensiones que se proponen en estos programas, ¿no? Entonces, de pronto hay que buscar información puntual sobre el tema que tú estás investigando y si no es así, entonces se puede obviar la población específica, buscar otras poblaciones similares. Si no son investigaciones, entonces teorías. Si no son teorías, proyectos de intervención, programas, así. Porque yo al momento de investigar estaba viendo el tema de la población, ¿no? Yo quiero hacer más que todo en la estación en la cual trabajo, la investigación, pero acerca del tema yo he encontrado más que este tema está abordado más en el área de la salud, más que todo está investigado con médicos, enfermeras, personal de salud, más que todo, no es similar a la población que, por ejemplo, yo trabajo en una ONG, por ejemplo, ¿no? Porque el trabajo no es similar, digamos, a un hospital, comparando con una ONG, ¿no? No hacen las mismas funciones, ¿no? No desempeñan los mismos roles, ¿no? Tiene otra carga laboral, tiene otros roles, digamos, en el centro de salud, que digamos que es una ONG. Ya. La población es diferente, me dices. El tema es el mismo. ¿Cuál es el tema?
es acerca del estrés laboral y el tema de la satisfacción laboral. El estrés laboral Ya, y influye en la satisfacción laboral en trabajadores de visión mundial. eh, ya. Bueno, en cierta medida sirve sobre el concepto de estrés, ¿verdad? Quizá las mismas dimensiones del estrés, quizá los instrumentos, quizá conocer la metodología. Tal vez usted da pautas de cómo se hizo, qué es lo que se investigó, aunque no en la población exactamente, pero te da elementos para organizar, hecho con otra población diferente, ¿no? Entonces, vale, esto es importante. Ahora les decía que puedan exponer en el marco de investigaciones mínimamente dos, ¿no? Claro, era solamente un ejercicio para que lo puedan hacer para este trabajo, pero ya para el proyecto tiene que ampliar, ¿no? Tiene que enriquecerlo, tú asimiles o te apropies de información sobre todo lo que se hizo en cuanto a este tema, rescatando indicadores, dimensiones, metodologías, aproximación teórica, todo, tratamos de recuperar todo y, y encararlo de distinta forma, ¿no? Con tu proyecto. Entonces, hay que tratar de ampliar, no sé si llamarlo agotarlo, pero claro, nunca lo vamos a agotar, continuamente, ¿no? Para el ejercicio les dije dos, pueden ser un poco más, pero ya para el proyecto de investigación ampliarlo más y, y para allá tu tesis, todavía esto se va a ir ampliando. Sí, doctor, una consultita, mire, yo justamente he terminado ya esta primera parte del proyecto y Sí. ya, pero ahora con este grave error de haberme olvidado este tema del marco de investigaciones, ¿no? Sin embargo, es la fecha de la presentación, pero no me permite corregir, o sea, se puede editar, creo dentro de los 30 minutos ya para mí está cerrado en la plataforma, si no estoy mal, ¿no? Entonces, no sé si hay chance de que yo pueda mandar mañana mismo qué hacer tu trabajo. ¿Está bien? Por favor, solo esta partecita de trabajo. Gracias, doctor. Está bien. Carolina Arnold. Mayra Carolina Arnold. Listo. Sí. Ya, ya está. Sí. ¿Qué nacionalidad, Susana? Eh, ¿Nos va a devolver una retroalimentación de nuestro trabajo? Sí, sí, hasta el domingo. Ah, ya. Yo todavía no he decidido, o sea, no he definido bien mi hipótesis, por lo que no le he puesto, pero ella ha presentado el primer foro, ¿no? Bien, está bien. Está bien. Bueno, Obviamente, supongo que este proyecto se va a ir mejorando, ¿no? Con las observaciones que usted vaya haciendo y a medida que vayamos avanzando en la investigación también. sí, así es. Sí, lo vamos a ir mejorando. ¿Ya? Como les decía, hay un esquemita que presentamos de inicio. En la primera sesión era un círculo concéntrico con el tema al centro y los distintos aspectos del proyecto alrededor. Entonces, la hipótesis puede ser clarificada cuando veamos por ahí las técnicas, quizá la población, entonces, o los instrumentos, ¿verdad? Entonces, se va a ir clarificando, ¿ya? Pero hay que estar atentos a cualquier foquito que se prenda en nuestra mente, como se dice, ¿ya? Bien, vamos a empezar. En esta sesión vamos a tocar dos temas. Uno es la muestra, los sujetos de quienes vamos a hacer nuestras observaciones, el estudio. Y el segundo tema trata sobre las técnicas e instrumentos de investigación. Bien, vamos a empezar con el primero. Población y sujetos. La verdad que
No voy a hacer definiciones de lo que es población y sujetos, ni tampoco de las técnicas e instrumentos. Lo que sí voy a señalar son, o darles, o hacer son indicaciones de qué es lo que deben exponer en estos apartados, vamos a llamar subtítulos del proyecto, qué cosas deben estar puntualmente expuestos, ya en el orden en que deben estar, y no voy a hacer, no voy a redundar en definiciones, conceptos que a ustedes conocen. Entonces, yo creo que alguna otra cosa que se pueda dudar, bueno, me van a consultar, pero no voy a redundar en esas definiciones, ¿ya? Bueno, en este subtítulo de población y sujeto, y sujetos, se deben exponer dos cuestiones. Por un lado, la población, y por otro, la muestra concretamente. Ahora, con relación al primero, la población, como saben, la población es el conjunto de sujetos que se va a estudiar, es el universo, ¿verdad? Y cuando te adentres a redactar esta parte del proyecto, lo primero que debes señalar son las unidades de observación. Son 4 elementos, como tú puedes ver en la pantalla, enumerados, son 4. Y en cuanto al primero, debes señalar, indicar quiénes son tus unidades de observación. ¿Ya? Por ejemplo, la investigación que les propuse, ¿no? Sobre la convivencia organizacional. Bueno, ahí la unidad de observación es un colectivo, ¿no? Un colectivo en este caso es el Instituto de Estudios Bolivianos. Quiero saber la convivencia de ese sujeto colectivo. Ahora, si ustedes van a estudiar, diremos, liderazgos, los liderazgos que hay, diferentes liderazgos que existen en una organización X, entonces ahí las unidades de observación pues van a ser los integrantes de esa organización, trabajadores, directivos, ejecutivos, ¿verdad? Para ver qué tipo de liderazgos hay, en qué niveles. Entonces, o en una población, no sé, si tú quieres conocer algo sobre la satisfacción laboral en una organización, entonces las unidades de observación son los trabajadores, todos los trabajadores, ¿no? Esas son las unidades de observación, donde está especificado, ¿no? Los sujetos de estudio. Ahora, es importante también considerar las fuentes de información. Las fuentes de información son aquellas personas que nos dan información sobre la unidad de observación, es decir, sobre el sujeto de estudio. Pongo como ejemplo, en el ámbito educativo, si queremos conocer los problemas de aprendizaje de un grupo de niños, de un colegio, digamos, entonces la unidad de observación son los niños con dificultades de aprendizaje. Pero también vamos a tomar en cuenta las fuentes de información. La primera fuente de información es el propio niño, a quien vamos a entrevistar, vamos a dialogar, ¿no? Nos va a dar su información, su punto de vista. Pero también hay otras fuentes de información. Por ejemplo, los padres de familia, los profesores, los propios compañeros, y otras fuentes documentales, quizá las libretas de calificación, su file escolar, diríamos así. Entonces, esto es importante considerar, de manera que tú, cuando vayas a organizar la muestra de la población, a tiempo de señalar las unidades de observación, que son los sujetos de quienes vas a estudiar las variables, ¿no? También vas a señalar
los sujetos que actúan como fuentes de información, ¿verdad? De esa manera entonces hay que diferenciar y exponer ahí. Seguramente también vas a sacar una pequeña muestra de las fuentes de información, a ver cuántos papás o todos los papás de los niños, de los profesores hay. Bueno, no será con la misma rigurosidad de las unidades de observación señalar. Bueno, entonces las unidades de observación pueden ser objetos, pueden ser individuos, grupos o instituciones. Entre los objetos, bueno, pueden estar, ¿no?, objetos culturales, procesos naturales, bueno, ¿no? Pero lo demás ya pueden ser individuos, trabajadores, grupos, colectivos, organizaciones. Tú puedes comparar dos, tres, el clima organizacional de varias organizaciones, ¿no?, laborales, digamos, de todos los bancos. Entonces, esos son tus sujetos, en este caso instituciones, ¿no? Instituciones. Los grupos serían quizá grupos de personas dentro de una organización, hay diferentes, podemos llamar secciones, ¿no? Entonces, constituirían estos los grupos. Bien, este es el primer aspecto que deben señalar, ¿ya? De la población. Enseguida deben indicar cuáles son las características de esta población. Y aquí se pueden tomar en cuenta algunas características atributivas, personales, como por ejemplo la edad, escolaridad, estado civil, religión, y otros aspectos que a ti te interesan. O quizá también algunas variables de contexto, ¿no? Quizá procedencia cultural, lugar donde vive, zona, ¿no? Y otros. Entonces, tú vas a seleccionar cuáles son las variables que van a caracterizar a las unidades de observación. Como ustedes saben, estas características son las que permiten delimitar cuáles son los sujetos que se incluyen en la población y cuáles son los sujetos que están excluidos de la población. Tercero, deben indicar brevemente el universo, el número de sujetos de la población. ¿Ya? No sé, pongamos el universo de problemas de aprendizaje o de niños de un establecimiento son como 1000, entonces habrá que decir el universo es eso. Ahora, si es todo el colegio, ahora si solamente te interesa primaria, entonces solamente ese nivel, primaria, y tener ahí cuántos sujetos son en cuanto al universo, todo primario. Entonces de allí tú vas a seleccionar una muestra, ¿no? Pero es bueno indicar cuál es el universo, ¿ya? Si, por ejemplo, queremos ver la satisfacción laboral de los profesores en establecimientos de un distrito, entonces averiguaremos cuántos colegios hay en un distrito y en cada colegio cuántos profesores. Entonces todo eso es el universo, ¿no?, de sujetos, profesores que vamos a estudiar. Ahora, si no tenemos un dato, claro, estos datos lo posible deben ser bien precisos, ¿no? No sé, nos dará información seguramente la distrital, los directores, para tener una idea completa, diríamos, del número de sujetos. Y si no es así, entonces quizá por algún dato, así una idea aproximada, ¿ya?, para calcular, estimar la muestra respectiva. Y finalmente, el tercer elemento, o cuarto elemento a señalar es un poco especificar si es una muestra homogénea, por todo lo que consideras, si todos van a cumplir todas las características, o va a ser una muestra heterogénea, es decir, que vas a tomar en cuenta en algunos grupos unas características, en otro grupo otras características. Entonces, suele darse eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hagas estudios comparativos, ¿no? Entonces, tendrás dos grupos, ¿no? O al interior un grupo, subpoblaciones que te gustaría comparar, entonces hablamos de una muestra, de una población heterogénea, ¿no? Entonces, esto para un poco, si es necesario, mostrar si se está estudiando una población homogénea, por los criterios, por las características que deben tener los sujetos, o heterogénea, ¿ya? Entonces este es el primer aspecto que se debe tomar en cuenta
en este subtítulo de la población. Una vez que tienes esto delimitado, entonces pasamos a describir la muestra, ¿ya? Como tú sabes, la muestra puede clasificarse en varios tipos. Podemos hablar, por ejemplo, de muestras teóricas o muestras empíricas. Y a la vez las muestras empíricas están clasificadas en probabilísticas y no probabilísticas. Entonces, de entrada, también tienes que señalar aquí son 4 puntos, es decir, de la muestra vas a señalar 4. Aquí está la cuarta, ¿ya? Enseguida detallamos. Entonces, lo primero que debes señalar es indicar qué tipo de muestra es la que tú vas a estudiar, ¿no? Indicarlo y caracterizarlo brevemente. 2, deberás señalar otra vez las características, esta vez ya de la muestra. Hace rato indiqué, ¿no?, que debía ser una caracterización de la población. Y si tú no has hecho modificación alguna para seleccionar la muestra, entonces tendrás que repetir las características, asumir las mismas características con las que has definido a la población. Entonces, con las mismas características, aquí defines a tu muestra. Tercero, debes indicar el tamaño de la muestra, ¿no? Ahora, el tamaño de la muestra se puede hacer bajo distintos procedimientos, dependiendo mucho si es una muestra probabilística, no probabilística o quizá una muestra teórica, ¿verdad? A ver, veamos. Primero, puede que sea tu muestra probabilística, es decir, es probabilística una muestra cuando lo determinas con base a ciertos procedimientos estadísticos. Concretamente, se utiliza una fórmula y bueno, existen distintas fórmulas estadísticas para determinar el tamaño de la muestra. El más conocido, quizá lo tienes a la mano, el texto de Hernández Sampieri, que ahí se expone, se indica el procedimiento que se sigue. Tú puedes utilizar otra como esta, que es de otro autor, de Bravo Sierra, de un texto de técnicas de investigación social, que de acuerdo al intervalo de confianza que quieres que tenga tu muestra, se puede utilizar con 3 sigmas o con 2 sigmas. Y reemplazas datos y ya está. Como tú sabes, una muestra probabilística por lo menos tiene tres condiciones importantes, ¿no? Uno, que es el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza que puede variar entre 95.5, que es 2 sigma o dos distribuciones normales, es la distribución normal, y el 3 sigma, que alude a 3 distribuciones normales, que es el 99.7%, ¿verdad? Después, la segunda condición es el margen de error, ¿sí? Tú defines ahí si va a ser, hay un error estándar, como se dice, y un error por ahí arbitrario que tú puedes elegir cuánto de margen de error tú puedes tolerar, ¿no? Y bueno, entonces tú asumes esto. Después tienes que elegir también la varianza, ¿no? Y el tamaño de la muestra, que es otra de las condiciones que define a las muestras probabilísticas. Bueno, con todos estos datos tú puedes reemplazar esta fórmula con los datos que tienes y haces las operaciones respectivas. Y vas a tener el tamaño de la muestra, ¿verdad? Ahora, también existen muestras, como por ejemplo las llamadas muestras no probabilísticas, que también son empíricas. Y esto se define de acuerdo a tomando en cuenta varios criterios. Por ejemplo, quizá la disponibilidad de los sujetos, las características específicas de los sujetos, ¿no? Hay sujetos tan especiales que es muy raro encontrar más de un grupo pequeño, ¿no? Y así, entonces, por eso en el texto de Hernández, por ejemplo, puntualmente señala que pueden haber sujetos voluntarios, pueden haber sujetos tipo que cumplen ciertas características especiales, o los sujetos expertos,
o la muestra de cuotas, por cuotas. Entonces, estos serían, digamos, los ejemplos de muestras no probabilísticas que se deciden no en base a procedimientos estadísticos, sino más bien de acuerdo a criterios que el investigador define como convenientes, ¿no? Y finalmente, la muestra teórica. Las muestras teóricas tienen otra forma de definirse. Normalmente responden a propósitos teóricos específicos o a objetivos concretos que el investigador busca definir, conocer. Porque, como se sabe, en una investigación teórica muy propio, en las llamadas investigaciones cualitativas, pues la muestra no es representativa. Lo que se quiere conocer en una muestra teórica es, en las muestras cualitativas, como por ahí se llama también, no se busca, diremos, conocer, determinar rasgos generales de una variable, sino ante todo ver singularidades, aspectos con que se vive, diríamos, un proceso, como puede ser la vivencia o el liderazgo, diferentes tipos de líderes. Y bueno, quizá con este pequeño, ¿cómo se puede definir una muestra teórica? Tengo acá un procedimiento de una investigación que titula Método de enseñanza de la Universidad Indígena de Bolivia, Tupac Katari. Esta universidad está en la provincia de Huassuyos, está en la normal en Huarizaca, ¿ya? Ahí funciona. Exactamente, no tengo el dato, ya son varios años, ¿no? Ya han salido profesionales, ya han ingresado. Y entonces, el tema es justamente el método de enseñanza. Lo que caracteriza a esta universidad es que ellos reivindican tener un método de enseñanza distinto al método de enseñanza de las demás universidades del sistema, digamos, ¿no? Boliviano, del sistema universitario boliviano. Y lo que ellos dicen que es un método de enseñanza productivo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, dice, está bien, pero el investigador dice, ¿en qué consiste este método de enseñanza productivo? ¿Cuán diferente es de los otros? Y uno se pregunta, ¿productivo en qué? En ideas, en técnicas, en métodos, en producción de bienes, ¿en qué es productivo? Entonces, también asume el desafío de conocer el método de enseñanza. Un procedimiento puede ser probabilístico, porque hay como 50 docentes, 58, 60 docentes. Entonces, quizá ni siquiera se puede sacar una muestra, ¿no? Probabilística, podemos abarcar a todos. Y sin diferenciar nada, hacemos una encuesta, hacemos observaciones, o quizá bajo ciertos criterios de evaluación de métodos de enseñanza, podemos descubrir cuáles son los métodos de enseñanza más frecuentes, más regulares, más dominantes de toda la universidad indígena. Eso podría ser un procedimiento, pero el estudiante, el investigador, en este caso, ya se propone describir los métodos de enseñanza de manera muy particular, muy detallada. Entonces se plantea ciertas preguntas y dice, los docentes de esta universidad de sexo masculino tendrán la misma forma de enseñar, el mismo método de enseñanza que los de sexo femenino. O sea, en ambos sexos, el método de enseñanza lo utilizan de la misma manera, tienen los mismos métodos. Es una pregunta importante. Entonces, la respuesta es como que sospecha que no. Quizá los hombres enseñan de distinta manera que las mujeres. Y entonces se propone investigar, ¿no? A las mujeres por un lado y a los varones por otro lado, para encontrar diferencias. Puede que coincidan, pero lo quiere constatar. Pero también se plantea otras preguntas.
Hay docentes interinos, hay docentes titulares. Me estoy suponiendo porque no conozco muy bien, es una universidad nueva, no creo que llegue a una categoría C como la universidad, el sistema universitario. Entonces dice, los docentes interinos tendrán el mismo método de enseñanza que los docentes titulares con categoría B o C. ¿Qué dicen ustedes? Sospechamos que no, deben ser diferentes. Y entonces se propone investigar, caracterizar cuán diferentes son. Quizá también se pregunta, ¿los docentes con grado de licenciatura tendrán métodos de enseñanza similares a los de docentes que tienen un grado de doctorado, maestría? Sospecha que no. Y entonces decide investigar. Ahora, en esa universidad existen docentes de varios tipos, por lo menos 4. Hay docentes del área de especialidad, que son los docentes de la carrera, es decir, la carrera es ingeniería agronómica. Entonces, hay ingenieros agrónomos y estos que enseñan son docentes de área. Pero también hay docentes transversales, o sea, de otras disciplinas que dan como materias de servicio. Son sociólogos que dan sociología ¿no? Que dan historia, pueden dar, hay también pedagogos, profesionales de las ciencias de la educación, comunicadores, ellos dan materias. A estos los llaman docentes transversales. También hay docentes de lengua aymara. Bueno, y por último, el docente sabio. Este docente sabio es una mauta, es de la comunidad, un sabio que tiene el rol de llevar a la práctica todo lo aprendido teóricamente. Entonces, les muestra cómo se vive en la práctica todo lo que significa esto de la ingeniería agronómica, ¿verdad? Entonces, viene acá la pregunta. ¿Un docente de especialidad tendrá el mismo método que un docente sabio? ¿Un docente transversal tendrá los mismos métodos de enseñanza que los otros? Sospecha que no. Y quizá, como medio obligado, debe ser diferente, ¿no? Y así podemos buscar más preguntas, buscando diferencias, ¿no? Por la edad, puede ser por la antigüedad, etcétera, ¿no? De manera que, si te das cuenta, vas a comparar, vas a buscar características específicas del método de enseñanza de docentes de especialidad, de idiomas, sabios, docentes con licenciatura, maestría, doctorado, docentes antiguos, nuevos. Si ves el cuadro, ¿cuántos grupos de docentes tienes que por ahí observar y entrevistar? Son como 24, ¿te das cuenta? Pero todo este estudio de este grupo de docentes te va a dar un panorama, ¿no?, de la diversidad de maneras, formas en que se aplica el método de enseñanza productivo, ¿no? Primero se va a constatar si efectivamente se enseña con ese método de enseñanza productiva, ¿verdad? Después se conocerá cómo se caracteriza, qué instrumentos, el procedimiento que se sigue, el enfoque, todo. Entonces, esto te va a dar una riqueza de formas en que se aplica el método productivo. En esto consiste la muestra teórica, pero hay un detallito más. La pregunta es, ¿cuántos sujetos vamos a estudiar por cada grupo? Eso sí es difícil establecer, ¿no? Difícil porque quizá algunos no todos tengan doctorado, puede que haya 1 o 2, bueno, que quieras, ¿no? Hay más licenciados, quizá predominan más los de sexo masculino, ¿no? Pero, en lo posible, el número de sujetos por cada grupo debe ser equivalente. Si son 5 por cada grupo, todos los grupos deberían ser de 5 sujetos observados. Pero este es un criterio muy básico, debería estar complementado por otras más. Quizá
estas no son muestras representativas, como les dije, ¿no? Sino son muestras que se van definiendo de acuerdo al avance de la investigación. Es en el terreno donde vas encontrando los sujetos y luego vas haciendo el trabajo de observarlos, entrevistarlos, incorporarlos, haciendo de que cada vez sube el número de sujetos observados. Ahora, para cerrar la investigación, ¿no? Bueno, si son 58, posiblemente le vas a estudiar a los 58, ¿no? Pero si son más docentes, y pues uno de los criterios para cerrar y para decir ya hasta acá nomás la muestra, es el criterio de la sobresaturación de la información. ¿Qué significa esto? Cuando tú vas entrevistando a un grupo de docentes, como por ejemplo, no sé, docentes del área de especialidad, ¿no? Y vas entrevistando a varios, y de pronto te das cuenta de que ya los sujetos que has entrevistado te van diciendo de la misma manera, la misma información. Digamos, hasta los 6 sujetos ha sacado buena información, diversa. El séptimo, el octavo, no, ya no dicen más cosas, repiten, ¿no? Entonces, cuando ya la información se repite, cuando ya no hay novedad, entonces la observación de este grupo de docentes se cierra, hasta ahí nomás, 8 sujetos, ¿no? Y es una manera de cerrar el tamaño de la muestra, ¿no? Que de esta manera estarías cubriendo todo lo que te pretendes investigar, pero mostrando la diversidad, la particularidad, la singularidad con que se aplica el método de enseñanza productivo, ¿ya? Esta es la diferencia, diríamos, de un método teórico, de una muestra teórica con una muestra probabilística, que por un lado puede estar bajo fórmulas estadísticas o bajo criterios, como ya dijimos, de las muestras no probabilísticas, criterios que el investigador asume como convenientes de acuerdo a la situación. Bien, una vez que has definido la muestra, bueno, aquí tengo otro ejemplo de algo sobre satisfacción laboral, más o menos en la universidad, algo por ahí. Bien, el cuarto punto que debes exponer en la muestra es este otro, las técnicas de comprobación de la muestra. La pregunta es, ¿cómo seleccionar el número de sujetos definidos en la muestra de la población? O sea, de la población tú tienes que seleccionar a los sujetos, el número de sujetos definidos, ¿no? El número de sujetos el tamaño de la muestra. Entonces, hay varios procedimientos. Si se trata de una investigación empírica, de una muestra empírica, los manuales, ejemplo, el de Hernández Sampieri, te sugiere que puedes utilizar la técnica de los números aleatorios, o la tómbola, o el azar sistemático. Entonces, tú haces ejercicio de esto, cualquiera de estos, y seleccionas al número de sujetos de la población, no, o sea, agarras la población y del total seleccionas el número de sujetos que necesitas para tu muestra. En cambio, en las muestras teóricas, normalmente tú puedes estimar, ¿no?, anticipadamente tu expectativa de cuántos sujetos quisieras abarcar, pero en una muestra teórica normalmente la muestra se va conformando, el número de sujetos se va conformando en el mismo terreno, en el mismo trabajo de investigación. Te puedes anticipar estimando un aproximado, ¿no? Pero lo efectivo es, efectivamente la muestra se va construyendo en el mismo proceso de trabajo de campo, en la misma investigación. Entonces, más o menos, este es los conceptos, ¿no?, los aspectos que ustedes deben exponer en su proyecto de investigación. En resumen, entonces en este capítulo de población y sujetos, tú vas a señalar, en primer lugar, la población, indicando la unidad de observación,
las características de la población, el universo y el tipo de población. Luego, la muestra. De la misma manera, los 4 aspectos: tipo de muestra, características de la muestra, el tamaño de la muestra, si es probabilística, con las fórmulas estadísticas, o si es teórica, indicando los tipos de sujetos no específicos que tú vas a asumir como muestras, y señalando finalmente la técnica de conformación, la técnica de selección de los sujetos para incluirlos en la muestra. ¿Ya? Bueno, lo que sí te voy a pedir, como ya dije hace rato, no es necesario hacer definiciones de muestra o definiciones de probabilística. No, directamente tú expone, concéntrate en tu tema y expone lo que piensas tiene las características de tu muestra o población. ¿Ya? Bien, hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna información que adicionar. Yo sé que hay muchas cosas que decir en cuanto a procedimientos. Por ejemplo, me hubiera gustado desarrollar cómo es esa formulita, u otras que por ahí quizá ustedes conocen, se puede hacer una demostración, pero mira, tú puedes utilizar aquella muestra, aquella fórmula que tú conoces, o quizá tienes otros más, y selecciona aquel que sea más conveniente, más apropiado, porque hay distintas fórmulas que algunos tienen mayor consistencia, mayor validez, ¿no? Por ejemplo, esta que les muestro, generalmente son para muestras, para poblaciones, en investigaciones sociales donde es difícil tener un control de las variables, porque, bueno, aquí entran en juego las variables, ¿no? En cambio, las otras investigaciones que buscan ser más precisas, entonces se agarran otros elementos como la varianza, y eso te da más validez, diríamos, en cuanto a la definición de la muestra. En cuanto a los sujetos en las ciencias sociales es más difícil, porque se toman en cuenta muchas variables. Hay variables que se controlan, como aquí se categoriza como P, y otras variables que no se controlan. Entonces, normalmente acá P se asigna 50, AQ se asigna 50, quiere decir que hay variables que se pueden controlar y otras no. En una investigación experimental donde existe un control de las variables al 100%, digamos casi al 100%, entonces P es el 90, 100 y Q es 10 o 0. Eso quiere decir que es una muestra altamente válida, diremos, ¿no? Controlada, bueno, que controla que toma en cuenta todas las variables que puedan influir. Pero en las investigaciones sociales esto es difícil, ¿no? Entonces, por eso se sugiere P50, Q50. Bueno, entonces, ahora el SPS y otras fórmulas como de programas estadísticos, tú metes dato y puedes resolver ahí la situación. Muy bien. Tribuna libre, por unos minutitos. Doctor. Sí, Carolina. Mire, yo tenía planeado mi investigación, porque en realidad el grupo que estoy tomando es pequeño. Ya. No son más, digamos, de 50 personas. Entonces, pero iba a ser como que 2 tipos de instrumentos, aplicar un cuestionario y aparte iba a aplicar un grupo focal. Ajá. Pero para el grupo focal sí necesitaría reducir, digamos, la población. ¿Se puede hacer eso o tendría que trabajar, digamos, con 5 grupos focales, con grupos de 10 personas? Ya. ¿Cuál es tu unidad de observación? O sea, los sujetos. Sí, son, digamos, docentes de un colegio, pero es solo de primaria. Bueno, hay que ver el número de docentes si solamente es esa unidad o varias unidades de un distrito, si tú quieres hacer una población más grande. Ahora, si solamente es una unidad, quizás sería conveniente agotar a todos los docentes, dependiendo del número, no sé si serán entre 30 o 50, y es un buen número, ¿no? Ahora, hay que ver la profundidad con que tú vas a utilizar las técnicas, los instrumentos, por ahí si son
necesarios, pues vas a tener que hacer un estudio donde el tiempo se va a prolongar, ¿no? Largo, porque necesitas esos datos. Depende mucho del objetivo que tienes, de los objetivos que tienes, de la profundidad con que quieres dar al estudio. Y hay quienes sugieren, ¿no? De que, bueno, si son poblaciones grandes, o si tienes un instrumento así fácil de manejar, estandarizado, puntajes, y bueno, pues aplicarlo a una población grande. Y si va a ser, si tienes instrumentos, toda una batería de pruebas, además de entrevistas, además de observaciones, con cada sujeto vas a tardar, no sé, pues como 5 o 6 horas, o con cada grupo igual. Entonces, se puede sugerir de que, bueno, entonces puedes reducir la muestra, quizá llegar a casos únicos. Bueno, esa es una sugerencia, diremos, inicial, pero sobre todo depende mucho del objetivo con que tú quieres encarar tu estudio. Entonces, si tienes toda una batería de pruebas, de actividades, como enseguida vamos a hablar de las técnicas de instrumentos de investigación, y tu propósito es conocer profundamente, ¿no? Algo sobre la convivencia o algo sobre el liderazgo, no solamente con simple cuestionarios, sino a través de entrevistas y observaciones, entonces vas a requerir tiempo, ¿no? Con cada grupo, con cada sujeto. Y si eso es tu objetivo, pues tienes que hacerlo, porque tú quieres mostrar un resultado, un estudio serio, no por lo que vas a abarcar una población con un instrumento simple, no vas a hacer una investigación simple. Puede que quieras hacer un estudio muy profundo a una población relativamente grande. Si ese es tu objetivo, tienes que hacerlo. ¿Requiere tiempo? Sí. Quizás requieres colaboración de un equipo, lo tienes que hacer. Entonces ese es el costo, diremos, de una investigación que tiene propósitos así grandes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, o sea, es en base a la capacitación online y los factores, digamos, que motivan, porque hay docentes, por ejemplo, que cada que nos dicen hay capacitación en línea, dicen, ay, no, qué aburrido, o ay, ¿por qué nos molestan así? O sea, es como que hay un cierto rechazo, entonces quería trabajar en base a eso, pero el cuestionario que pienso elaborar es, digamos, con preguntas cerradas. Y quería darle el valor, digamos, de obtener opiniones más profundas a partir del grupo focal, ¿no? Que pueden ellos expresarse más, ampliarse más, pero es mucho más difícil, digamos, hacer este tipo de preguntas sobre un papel, porque es diferente la forma en la que ellos pueden interpretar. En cambio, en el grupo focal es como que puedes dar lugar más a direccionar más, ¿no? O sea, a qué es lo que, el tipo de pregunta que estás haciendo, digamos. Sí. Está bien lo que intentas. Ahora quizás tu preocupación es a cuántos sujetos, ¿verdad? ¿O no? Sí, eso es lo que no la tengo clara, digamos, ¿no? El cuestionario obviamente lo puedo aplicar a todos, pero lo que me preocupa es el grupo focal, ¿no? Ajá, ya. Bueno, hay que ver el número total, son como 50 más o menos. En realidad creo que son como 80. Sí, me estaba confundiendo. Ya. Y se pueden sacar varios grupos, no sé, de cada sección. Puede O ser podría ser como primaria, digamos, ya. dentro de primaria está el nivel de inicial y ya lo que es primero básico hasta sexto, ¿no? Entonces quizás tomar como una muestra de esos dos grupos, no sé, se podría. Puedes hacerlo. Ahora, aplicar a todos los docentes el cuestionario, sí, pues posible. Los grupos, claro, si tuvieras tiempito puedes hacerlo, pero puedes seleccionar generalmente en los grupos focales deben ser de todo tipo, ¿no? Hay gente que conoce, que es líder, también gente
que por ahí no tiene un perfil como uno se espera, pero su aporte, su percepción es muy importante. Entonces, hay varios criterios, se pueden formar grupos focales más homogéneos o también con los propósitos más heterogéneos. Entonces, puedes articular grupos no con todos los sujetos, sino tomando en cuenta ciertos aspectos que te permitan obtener información, ¿no? O sea, puede ser a menos gente. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi investigación igual en la institución en la que trabajo, pero ahorita lo que me preocupa es que no pueda conseguir el número exacto de las personas que vayan a participar. Tengo ya el dato de las sucursales, si se podría llamar, o de los consultores con los que voy a trabajar, pero no tengo el número exacto. Entonces lo que me preocupa es no poder conseguir por todo este tema burocrático a veces que hay en las instituciones, ¿no? Entonces eso me estaría un poco dificultando para el tema de la muestra. ¿Cómo podría ser? Es una cadena de... A ver, no estoy un poquito... Sí, en realidad estoy haciendo en ProSalud, ¿no? Y ProSalud tiene diferentes consultorios, clínicas de especialidades, etcétera, ¿no? Entonces, ese es o sea, ya tengo los lugares donde voy a hacer el trabajo, pero no así el número de personas que participarían con exactitud. Sí. Ahora, la otra día es ver cuántos, ¿cómo se dice? Unidades hay, ¿no? Supongamos son unos 20, entonces puedes sacar una muestra ya no de sujetos, sino de estas instituciones, ¿no? No sé, 4, 5 y seleccionar y abarcar a todos ellos, ¿no? Claro, hay que ver de acuerdo a la zona, donde están, alguna particularidad debe ver, ¿no? Entonces, de una zona sacas a uno, de otra zona a otro, en este caso, y a todos los sujetos de esos 4 que vas a seleccionar. Puede ser otra forma también. O sea, no toda la población, ¿no? Todo el conjunto de los trabajadores de todas esas unidades, sino, en este caso, vas a seleccionar a las unidades, de los 20, por decir, a unos 4 o 5, y a todos ellos, a todos los integrantes de esas unidades. Puede ser un criterio. En este caso, eso puede ser. Ahora, eso dependiendo mucho de si todas las poblaciones son igualitas, tienen las mismas normas, homogéneo, entonces se puede sacar una muestra de los 20 a 4 grupos o 4 unidades. Pero también dependiendo mucho, no sé, me imagino Don Bosco, aquí, un colegio Don Bosco aquí, donde hay varios colegios Don Bosco, creo que hay otro en el Alto, aquí en la ciudad, en la ciudad hay como 2 o 3 en La Paz, o 2 por lo menos, y entonces tienen particularidades, ¿no? De la ciudad del Alto, pues la población estudiantil es muy diferente a la población de la ciudad de La Paz. Entonces se puede comparar dos unidades de la misma, del mismo colegio, ¿no? Pero que tienen distintos, ¿cómo se dice? Sucursales, algo así, ¿no? Para comparar. Ya, sí, me queda claro ahora. Muy bien, pasaremos a ver este otro tema sobre las técnicas de investigación, que es otro subtítulo también importante de la metodología de investigación, y quizá este es uno de los aspectos más difíciles a construir, ¿no? Porque se puede tener a la mano ya ciertos instrumentos, ciertos procedimientos, pero muchas veces no. Hay que construir, hay que elaborarla, y este es lo que puede prolongar, diríamos, la investigación cuando se tiene que quizá elaborar y validar algún instrumento. Por eso es, digamos, requiere mucha atención, mucho cuidado, definir. A partir de esto, con esto un poco se va a afinar, digamos, los objetivos, las preguntas de investigación que anteriormente ya se habían definido. Bien, llegado a este subtítulo, entonces, de técnicas de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, dice el título, entonces vamos a proceder a
a exponer. Ahora, es importante diferenciar dos cosas. Entre las técnicas de investigación se pueden distinguir técnicas de acopio de información y técnicas de procesamiento y análisis de la información. La primera, las técnicas de acopio, significa técnicas de recogida de datos. Justamente entre estos son las entrevistas, las observaciones, la aplicación de pruebas, son técnicas para recoger la información. Las segundas son, ante todo, tienen que ver con la aplicación de estadística, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que ver con el análisis de la información, y por eso también se utilizan distintas técnicas cualitativas o cuantitativas, para decir inicialmente. Entonces, hecho esta diferencia, vamos a empezar a describir las primeras técnicas, ¿ya? Bien, técnicas de investigación, o sea, técnicas de acopio de información, ¿sí? Hay tres aspectos que debes señalar en esta parte, ¿ya? De las técnicas de investigación. Pero de entrada quiero señalar de que toda técnica de investigación tiene su respectivo instrumento. Una técnica puede ser la entrevista, y su instrumento es los guiones, los cuestionarios de entrevista, ¿verdad? La técnica de la aplicación de pruebas, sus instrumentos son los cuestionarios, los inventarios, los tests, pero la técnica se llama aplicación de pruebas. Ese es el nombre, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que debes señalar en esta parte? Una vez que pones el título, dirás, las técnicas de investigación son estas. Observación, se van a aplicar las entrevistas para evaluar estas variables, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer punto que debes hacer es señalar, presentar a los instrumentos, a las técnicas y a los instrumentos que vas a emplear en tu investigación. Entonces tú dirás, en el estudio de la convivencia institucional, del IEB, se van a utilizar las técnicas de entrevista y la técnica de observación. Además de unas técnicas, de unos cuestionarios, ¿no? Entonces ahí los presentas, incluso con el nombre concreto. Dirás el cuestionario, la entrevista en profundidad o grupos focales, X. La observación participativa y finalmente la entrevista, el cuestionario de convivencia, ¿no? Organizacional o institucional. Entonces así los presentas, ¿ya? El primer paso es eso, presentar las técnicas que vas a emplear. El segundo paso consiste en describir cada una de las técnicas que has presentado. Entonces dijiste inicialmente la observación, vas a ir presentando en qué consiste la observación. Luego presentarás la entrevista específica que vas a hacer y las otras que has señalado. Ahora, de cada técnica que vayas a exponer, debes señalar varios aspectos. Principalmente, señalar cuáles son los fundamentos de la técnica que vas a emplear. O sea, un poco explicar por qué vas a emplear esa técnica. Cuáles los motivos, cuáles son los objetivos, ¿no? El carácter de la prueba que estás utilizando. Un poco fundamental. Y segundo, mostrar las características específicas de la técnica. Vamos a llamar a esto datos técnicos, ¿ya? Voy a pasar a otros slides para un poco detallar algunos aspectos. Aquí como sugerencia tienen como en la pantalla 6 tipos de técnicas que podemos emplear en el ámbito de la psicología, ¿ya? Es una propuesta. Lo que conocemos quizá son la observación, la entrevista, la aplicación de pruebas como los más conocidos, ¿no? Pero agrego otros que por ahí ustedes ya lo saben, lo aplican, pero lo podemos aquí agrupar en 6. Pueden haber más. Ustedes quizá por la experiencia que tienen, por la labor más específica que tienen con las organizaciones, posiblemente se apliquen otras técnicas también.
Bueno, entonces ahí está la observación. Como ustedes saben, la observación hay varios tipos de observación, ¿no? Y los instrumentos que se utilizan normalmente son estos: los registros de observación, las notas o fichas de campo, las filmadoras, cámaras fotográficas. En las entrevistas, sus instrumentos son las guías o cuestionarios de entrevista, las grabadoras, reporteras y otros. La aplicación de pruebas tiene como instrumentos, bueno, pues las pruebas métricas, inventarios, cuestionarios, test, baterías de pruebas o las pruebas proyectivas, ¿no? Otra técnica, el acopio y análisis de documentos. Esta es otra técnica muy importante de indagación, de acopio de información. En este caso, pueden ser documentos, por ejemplo, cuando tú vas estudiando te ponía como ejemplo sobre los problemas de aprendizaje de un niño. La libreta es un documento, los antecedentes, el file, diremos así, escolar del niño, el registro de calificaciones o los anecdotarios que manejan los profesores, su plan de estudio, su plan de trabajo, son documentos que te pueden, de los cuales puedes recoger información, extraer información para conocer sobre el aprendizaje del niño. Entonces, se refieren a esos documentos, ¿no? Que dan referencias, en este caso sobre una variable, específicamente sobre los niños con dificultades de aprendizaje. En el ámbito laboral, pues documentos pueden ser el proyecto institucional, ¿no? Los programas, pueden ser los reglamentos, para conocer justamente lo que es convivencia institucional, ¿no? Normas de convivencia, investigaciones previas, capacitaciones sobre convivencia, todos los antecedentes están documentados. Entonces, esos son información valiosa que debes acopiarla para después analizar. También están, entre otros, el acopio y análisis de obras creaciones. Es importante acá señalar que todo lo que produce el ser humano, lo que construye, o sea, yo parto del supuesto de que todo ser humano produce algo, puede producir objetos, puede producir ideas, puede producir relaciones, ¿no? Amigos, etc. Entonces hay que ver qué es lo que produce. En el ejemplo de los niños con dificultades de aprendizaje, las producciones del niño, por ejemplo, sus cuadernos, sus álbumes, sus manualidades, son producciones de ellos. Analizando estos productos, estas creaciones, podemos darnos cuenta, podemos encontrar indicadores sobre su rendimiento académico, su rendimiento escolar, sobre su aprendizaje, el desarrollo de capacidades, etc. En el ámbito laboral, a ver, en lo que es convivencia, no sé, quizá de un grupo de personas o una persona muy carismática, puede producir relaciones interpersonales, hace amigos, produce amigos, genera amistades en uno y otro lugar. Está generando, ¿te das cuenta? Eso de producir relaciones o producir ideas, no sé, tal vez de un líder en la organización que con sus ideas, con sus máximas, refranes, su forma de ser en general, pues genera directrices, genera, no sé, convicciones institucionales, formas de comportarse. Entonces hay que ver eso. O sea, de manera general te digo que el ser humano puede producir objetos, manualidades, ¿no? Arte, ideas, como también relaciones, ¿no? Posiblemente otras cosas más no se me ocurren en este momento. Y finalmente tenemos las dinámicas de grupo. Las dinámicas de grupo son importantes medios de recogida de información. Ahora, normalmente las dinámicas de grupo los utilizamos para generar, dinamizar encuentros, presentaciones, organización, trabajo, ¿verdad? Pero hay dinámicas de grupo un poco más estructuradas, como, bueno, por acá quizá no lo tiene enseguida, les muestro, donde nos puede ayudar a mostrar, conocer potencialidades y sacar información, ¿no? Entonces aquí están algunas de las técnicas que se emplean.
Y como se acuerdan, en mi operacionalización de variables, se acuerdan acá, esto que hicimos en la anterior sesión, aquí en esta operacionalización yo he podido presentar que por lo menos tengo varias técnicas de investigación. Están las entrevistas individuales, el grupo focal, la observación, también está la aplicación de un cuestionario aquí abajo, ¿sí? Cuestionario estandarizado de convivencia, y también la técnica de composición, o sea, son como 5. Entonces, tengo que organizar, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ya les dije la otra vez, una variable puede requerir de más de una técnica de investigación. Incluso, un indicador puede requerir más de una técnica de investigación. Entonces, hay que estar muy dispuestos a organizar las técnicas que se requieran para comprender nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Bien, entonces aquí está la variedad de técnicas que tú puedes elegir, ¿no? De estos, tú ya sabes que existen varios tipos de observación, entrevistas, así. Bueno, a ver, de manera general, cuando me refería acá a este punto, vuelvo a este punto, ¿no? Donde primero tienes que presentar, después describir cada uno, ¿no? De las técnicas. Y en el inciso B te decía, debes hacer una caracterización de las técnicas, es decir, los datos técnicos de las técnicas que vas a emplear, ¿no? ¿Cuáles son esos datos técnicos? Se refiere a estos. Por ejemplo, aquí están. Tú dirás la observación. Tú dirás, vas a utilizar la observación participativa. Bien. Entonces aquí están los tipos de observación, están a la derecha, a la izquierda, perdón. Y a la derecha, lo que tienes que hacer es presentar en qué consiste la observación participativa. Entonces tú dirás acá el nombre de la técnica, observación participativa. Vas a justificar por qué estás utilizando, ¿no? Cuál es la importancia que tiene la observación participativa para tu objeto de estudio, cuál va a ser el propósito de esta observación participativa que vas a cuáles son los sujetos a quienes vas a observar con esta observación participativa, a quiénes, a cuántos, el número, los escenarios donde vas a hacer la observación participativa, los ambientes, los instrumentos que vas a utilizar al emplear esta observación, al desarrollar la observación participativa, tomar en cuenta el desarrollo, el tiempo que vas a observar, ¿no? Hasta el número de sesiones o el número de observaciones y el tiempo que vas a, por ejemplo, un tiempo delimitado puede ser en los colegios, ¿no? Las clases que duran una sesión, hora, o sea, un periodo, 2 periodos. Entonces tú vas a considerar eso, el tiempo de la observación. El procedimiento de la observación, ¿cómo vas a observar? No sé, una secuencia de actividades, quizá en una jornada dirás voy a observar desde los ambientes de la dirección, vas a terminar después pasar por los ejecutivos, o no sé, después a los operativos, o tomarás otro criterio, ¿no? En un principio observar desde un espacio, desde un espacio de un ambiente grande, como puede ser una jornada o un seminario que esté organizando la institución. En otro momento pasarás a otro lugar, desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Entonces, tú defines cuál va a ser la secuencia de tus observaciones y finalmente tratas en evaluación de indicar qué aspectos vas a evaluar de tu observación, ¿no? La forma, qué aspectos vas a tomar en cuenta. Así. Entonces, a esto se refiere la descripción de los aspectos técnicos de la metodología que vas a emplear, ¿no? Lo mismo bueno, acá tengo ejemplos de observaciones. Si tú vas a hacer una observación, aquí por ejemplo tienes un ejemplo de observación muy sistemática, muy cerrada. Aquí no tienes que escribir casi nada. Simplemente tienes que anotar con un lapicito, bolígrafo, tiquear en estos cuadritos la conducta que quieres observar. En este registro de observación estructurado es un instrumento que me permite ver la agresividad. Entonces aquí más o menos está estructurado el cuestionario, pero con base a esta operacionalización de
de la variable. Entonces, la variable agresividad lo he operacionalizado en los siguientes términos. Puede que sea insuficiente, desde luego que sí, pero al menos me gustaría tomar en cuenta esto. Clasifico la agresividad en dos tipos, conducta física y conducta verbal. Me pregunto, ¿qué me indica que una persona tiene una agresividad física, digamos, ¿no? Entonces, el golpear, arrojar objetos o los gestos, pellizcar, escupir, son indicadores de que una persona es agresiva, diríamos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero medir? Aquí está presencia, frecuencia, todo lo que hemos señalado en la anterior sesión, y cuáles son las escalas. En cuanto a golpear, puede ser pues patadas, puñetes, codazos, no sé, y otras maneras, con objetos también puede golpear. Y en cuanto a la conducta verbal, o amenazas, frecuencia, me interesa tipos de adjetivos con los que insultan, etc. Entonces, todo este cuadrito, este esquemita de la operacionalización, me ayuda a estructurar este cuadro, este registro de observación estructurado. Entonces, esto es para un solo niño, ¿no? Lo voy a observar y en una sesión quiero ver justamente eso. ¿Golpea o no golpea? ¿Sí o no? Aquí lo voy a anotar, sí o no, con qué frecuencia, cuántas veces ha golpeado en una clase, por decir. Si fue patadas la que dio, cabezazos, codazos, arrojó objetos, sí o no, con qué tipo de objetos. Entonces aquí lo vas llenando, ¿sí? Esto es para un niño, pero también puede haber para un curso, ¿no? Verticalmente están todos los niños, o sea, desde el niño número 1 hasta el 22 de la lista, y ahí están también los indicadores a la izquierda, todos los aspectos a observar, y simplemente tienes que tiquearlo así. Muy obsesivo, ¿no? Bien. Ahora, este es un registro de observación no estructurado, donde es una hoja, un papel bond, tamaño, lo puedes imprimir, fotocopiar, o puede ser de cartulina, una ficha, donde colocas los datos, ¿no?, del observador. En este caso yo quise hacer una observación de la fraternidad, de las fraternidades de gran poder, ¿no? Acá dirás del instituto. Fecha, número de personas que observas, el ambiente, hora de inicio, hora de finalización. Entonces, en la parte central, la columna más ancha, la descripción, ahí vas registrando todo lo que observas. Y a la derecha, puedes hacer los comentarios, tus impresiones, tus observaciones respecto a lo que observas. Entonces, tiene que estar bien separado lo que tu punto de vista, tus comentarios, de la descripción que haces. A la izquierda encuentras el tiempo puede ser algo a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede observar en mi clase y decirme, Porfirio llegó a las 8:08, a las 9 en punto. Empezó su clase a las 9:10 y anota qué estuve haciendo desde las 9 hasta las 10, hasta las 9:10. Empecé a hablar de tal tema, participaron tales estudiantes, preguntó, y a las 9:30 hizo una ronda de preguntas. Participaron tales, o sea, detalles, ¿no? Entonces, los tiempos un poco marcan los giros que se dan en las conductas que observas. Bueno, eso a propósito de la observación. Lo mismo de la entrevista. De la entrevista, tú dirás, es una entrevista dirigida, una entrevista estructurada, individual o grupal, tú defines. En la descripción, igual detalles. Nombre de la técnica, entrevista no estructurada y todos los demás aspectos que aquí se te piden. Aquí está un ejemplo de cuestionario, diremos estructurado, ¿no? Largo. Este puede ser un cuestionario, aparentemente parece muy detallado, pero tiene la intención de ser no estructurado. Como sabes, en un guión de entrevista no existe tanto preguntas, sino más bien temas de conversación. A la izquierda tú tienes temas de conversación sobre la participación de los fraternos de la hinchada de gran poder, para conocer sobre su percepción, la percepción que tienen de su participación en la hinchada de gran poder, ¿no? Sobre su fraternidad, sobre su lugar de él, cómo participa. Entonces estaba pensado, digamos, hablar sobre qué piensa sobre su fraternidad, qué piensa sobre la fiesta de gran poder, sobre la promesa, sobre la concepción de sí mismo, sobre la vida. Son temas de conversación.
Conversando sobre estos temas en el mismo proceso de diálogo emergen las preguntas, como ustedes saben, y quizá aquí adelante, perdón, a la derecha, están algunas preguntas, pero de inicio, no solamente para iniciar la conversación, algunas preguntas generales, pero estos no son suficientes. O sea, las preguntas van a salir en el momento de la conversación. Entonces, por eso, esto lo considero como un guión de entrevista donde están delimitadas las preguntas, los temas de conversación. Ahora, este mismo cuestionario aquí lo podemos detallar, mira, bien obsesivo, ¿no? Preguntas ahí por cada aspecto. Así, lo puedes hacer, si quieres detallarlo. Aunque este tenía el propósito, ¿no? Porque hemos armado un equipo de estudiantes como investigadores. Entonces, les dije que memoricen muy bien los temas de conversación que están a la izquierda. En la columna central están las preguntas iniciales, ¿no? Y a la derecha están las preguntas complementarias, por si acaso, preguntar algunas cosas que por ahí pueden ser necesarias para sacar información. Pero estas no son las únicas, pueden ser más. Eso va a depender mucho del curso del diálogo, de los temas que emerjan del diálogo. La otra, aplicación de pruebas. Ahí están. Señalas tú qué tipo de prueba va a ser. Una prueba de Burnout, puede ser un cuestionario de estrés, de afrontamiento, no sé. Mencionas el nombre completo, los objetivos que tiene, justificas por qué estás utilizando la prueba, a cuántos sujetos vas a aplicar, dónde vas a aplicar, el instrumento. Indicas enseguida vamos a dar detallitos sobre el instrumento, pero describes todos los aspectos de la técnica y el instrumento. Mencionas ahí el instrumento X, ¿no? Aquí en cuestionario, muy estructurado sobre la identidad mestiza. Bueno, esto por ahí en alguna ocasión lo voy a comentar. Este es un cuestionario abierto, la técnica de composición. Vamos al acopio de documentos, lo mismo. Tú dirás, voy a recoger documentos, es la técnica de acopio de documentos, por qué lo vas a utilizar, objetivos, todo lo demás. Lo mismo que los otros, hay que llenar esos datos. Este sería una guía, un instrumento de acopio de información, es decir, haces un listado de los documentos que necesitas y después vas buscando esta información para recogerlos. Acopio de obras, de igual manera detalles. Ahora, estos acopios de obras puede estar combinado con entrevistas, ¿no? Por ejemplo, tú recoges, le pides al niño que te muestre sus trabajos y al mismo tiempo hablas con él, contemplas, dialogas sobre el trabajo, qué significa, qué quiso mostrar, cómo se sintió, cómo se siente al ver su trabajo. O sea, es importante indagar también de sus aspectos complementarios, ni siquiera complementarios, esenciales, ¿no? Bien. Por ejemplo, dibujitos como este, así. Y la dinámica de grupos, finalmente, ¿no? Les decía hace rato que la dinámica de grupos no solamente son recursos para dinamizar encuentros, reuniones, sino pueden ser importantes instrumentos de acopio de información, de diagnóstico, ¿no? Una dinámica de grupo debería estar descrita con los mismos aspectos, nombre, fundamentos, objetivos, sujetos, así. Y para esto normalmente podemos emplear, planificar muy bien cómo se va a aplicar una dinámica de grupo. Por ejemplo, esta dinámica que se llama el personaje del año, ¿sí? Entonces tienes que describir en qué consiste esta dinámica del personaje del año, cuál es el objetivo, los materiales, duración, desarrollo, cómo se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí está la consigna. Imagínate, le vamos a decir a los jóvenes, a quienes vamos a emplear esto, que eres condecorado como el personaje del año, pero la gente quiere saber cuál es tu proeza. Responde las siguientes preguntas, expuestas en la hoja de trabajo, y estas son las preguntas. ¿En mérito a qué recibiste el premio? ¿Qué obra hiciste? ¿Cuál fue la clave del éxito? Y así. Ellos lo van a tener que escribir inicialmente. La primera actividad de esta dinámica es llenar esta hoja de trabajo en unos 10 minutitos. Luego van a pasar a trabajar en grupos, discutiendo, presentando, exponiendo
porque fueron nombrados como personaje del año. Van a leer lo que han escrito. Y como tercera actividad de esta dinámica es hacer una plenaria. ¿Te das cuenta? Pero ya este cuestionario, esta hoja de trabajo, ya es una importante información, Aquí vas a encontrar sus ideales, sus objetivos de vida. Eso trata de mostrar, ¿no? Sus inquietudes, sus aspiraciones. Entonces, si tú quieres conocer, en este caso, la vocación, pues esta dinámica te permite realmente conocer, ¿no? Sus aspiraciones, sus ideales, sus objetivos de vida. Y cuando tú conozcas, observes además su trabajo en grupo, ahí van a dialogar, esa información que resulta del diálogo también es información valiosa. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, lo que quiero señalar de los instrumentos, si tú vas a aplicar un instrumento, no sé, como te dije, un cuestionario, un inventario, para ver el síndrome de Burnout, ¿no? U otros, del instrumento lo que debes desarrollar y describir son estos aspectos. El nombre del instrumento, justificación, los objetivos del instrumento, tipo de instrumento, por decir un instrumento verbal, de ejecución, no sé, otras clasificaciones que hay, más, quizá es más estructurado, no estructurado. La estructura de la prueba, tendrás que describir si la prueba consta de 100 preguntas, de 50 preguntas, que comprende tales dimensiones, preguntas de un grupo, preguntas de otro grupo, así. Los materiales que contiene la prueba, hay materiales que tienen manuales, un cuadernillo, su hoja de respuestas, dirás también eso, el tiempo de aplicación de la prueba, forma de administración colectiva o individual, forma de evaluación, cómo se califica, las características, es bueno también señalar cuáles son las características del instrumento, su coeficiente de validez, ¿no? Su coeficiente de confiabilidad y también sus normas de evaluación o baremo, ¿verdad? Ahora, posiblemente tú tienes elaborado un cuestionario y piensas elaborar un cuestionario, entonces vas a tener que relatar cuál va a ser el proceso de validación o construcción de un cuestionario que vas a hacer. Ahora, esto en caso de que tú vas a exponer acá un cuestionario ya que existe, ya está validado, entonces simplemente ves su manual y vas a describirlo en estos términos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú has construido un instrumento que tú has validado? Entonces tú vas a poner ahí brevemente cómo has hecho el proceso de validación. Si ya tiene validación todo, si tú lo has validado, entonces pon las características. Pero si tú no has hecho un proceso de validación, tiene, por ejemplo, lo has validado con pares, ¿qué se llama? Con pares, no son pares, son jueces, ¿no? Por validación por jueces, entonces vas a tener que relatar cómo has ido construyendo la prueba en la primera fase, en la segunda fase los has aplicado. Hay otras formas de validación, como por ejemplo es la validación por preaplicación, ¿no? A ver, la próxima sesión un poquito lo vamos a detallar estas distintas formas de validación, porque vamos a hablar en la tercera unidad de los instrumentos y técnicas, pero en cuanto a lo que es el proceso de validación, ¿ya? Bien, entonces más o menos esos son los aspectos que debes describir de esta parte de, vuelvo aquí ahora, aquí para terminar. Aquí, se has hecho una descripción de las técnicas, ¿no? Que vas a utilizar, y el tercer paso es la descripción de los instrumentos, tal como te dije en el último slide, ¿no? Debes escribir los fundamentos de los instrumentos y las características de los instrumentos, los datos técnicos, ¿no? Así. De esta manera estarías ahí exponiendo las técnicas y los instrumentos de tu investigación, ¿ya? Bueno, creo que me pasé de la hora, no sé si tiene alguna consulta, esto es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Entonces, dos cosas bien puntuales. En primer lugar, en realidad 3 elementos que debe tener el trabajo del foro 2, ¿ya? En una hoja, en un documento, me vas a presentar el título de tu investigación, 1, 2, el objetivo o los objetivos, y 3, los instrumentos, las técnicas que vas a emplear, ¿no?
Entonces, título, objetivos e instrumentos. Los instrumentos que vas a emplear, describiendo tal como les dije, ¿sí? Una consultita, entonces la consigna del foro 2 cambia, ¿no? Porque en la plataforma está entregar hasta el tema de la bibliografía. Sí. Sí, lo vamos a un poco simplificar, ¿ya? Me quiero concentrar básicamente en esto de para encontrarle coherencia, quiero leerlo bien, entre el tema, los objetivos y las técnicas que van a emplear. Por favor, anoten esos 3 aspectos. ¿Está bien? Para el foro 2 sí va a ser completo, porque ya vamos a ver, ¿no?, los procedimientos, las técnicas de análisis, la bibliografía, entonces ya va a ser mucho más completo. Entonces, para esto, sí está bien, paso a paso, Andrés. Digo, Adrián, me gustaría para el foro 2 evaluar concretamente esto del tema, tiene que sintonizar el tema, el título, con los objetivos de la investigación y los instrumentos que vas a emplear, ¿ya? Entonces, en eso quedamos para el foro número 2. Por favor, pasen la nota, pasen la información. Voy a tratar de que en el foro la consigna esté especificada de esta manera. 3 puntos. Título, objetivos e instrumentos. Detalladito. Muy bien. Ya nos estamos viendo entonces. ¿Cuándo? El próximo martes, ¿verdad? Bien, que tengan un buen fin de semana. Ya nos comunicamos. Chao, chao.